Ahora vamos a hablar de la caracterización que se conoce como libre de escala de las redes. Así tenemos las denominadas redes libres de escala. Para empezar, pues vamos a considerar dos redes, una red aleatoria, como la del lado izquierdo, y una red del mundo real, es decir, una red que pequeño es el mundo. Aquí un detalle de la W en el lado derecho. Entonces, ¿qué pasa con sus distribuciones de grado? Bueno, algo interesantísimo. Resulta que la distribución de grados para una red aleatoria más o menos es la normal, es decir, es una distribución gaussiana. Pero la distribución de grados para una red del mundo real, es decir, para una red del tipo qué pequeño es el mundo, tiene este perfil que no es normal, que no es gaussiano. A esta distribución es a la que se le denomina como libre de escala, como vamos a ver a continuación. Y es que si hacemos una observación a detalle de la cola, en este caso la que aquí estoy señalando, y nosotros pretendemos hacer un aumento de esa sección, lo que vemos al hacer el aumento es que se vuelve a repetir el mismo perfil. Y si de nuevo queremos hacer un aumento de esta sección, de la sección final de la cola, al hacer el aumento, lo que tenemos es que volvemos a observar el mismo perfil. Por eso es que estas redes se les denomina, a estas distribuciones, se les denomina distribuciones libres de escala, porque cada vez que aumentamos la escala, seguimos observando en el detalle la misma forma que habíamos visto a escala anterior. Entonces, estas son las distribuciones libres de escala. Y casualmente, las redes del mundo real, las redes que pequeño es el mundo, tienen esta distribución para sus grados. Dado que se puede modelar mediante una función que es proporcional al inverso de una potencia, ¿verdad? En este caso sabemos que K denota los grados, entonces aquí tendríamos la línea para K. Conforme aumenta K, tenemos nosotros que va decrementando el número de nodos en términos del inverso del grado al cuadrado. Por eso es que esta distribución también se le denomina de ley de potencias, porque es inversamente proporcional a la potencia, en este caso, de los grados. Entonces podemos decir, en términos generales, que una distribución libre de escalas es lo mismo que una distribución de ley de potencias. Una distribución normal, una distribución gaussiana, es la típica distribución que encontramos, por ejemplo, en la estatura de las personas. Vemos que hay un promedio y que ese promedio mayormente ocupa la mayor cantidad de frecuencias y que excepciones están en los extremos, tanto en este caso de los muy bajitos como de los que son muy altos. Esencialmente hay pocos individuos, hay poca frecuencia en ellos y por eso son excepcionales. La mayoría se encuentran en la parte media, en el promedio, y sin embargo hay algunas variables de la vida real que no siguen la distribución normal, como son, por ejemplo, la población en las ciudades, ¿verdad? Tenemos aquí en el eje de las ordenadas el número de ciudades y acá tenemos el número de habitantes. Y también para diferentes lugares, aquí tenemos Alemania, aquí tenemos Holanda. En fin, vemos que siguen una distribución del tipo libre de escala. Aquí los seguidores de Twitter, ¿verdad? Tenemos el número de seguidores respecto del porciento de usuarios de Twitter. Y vemos que también siguen una distribución del tipo libre de escala. La distribución de las medallas olímpicas ganadas en una olimpiada, pues igual sigue una distribución también muy similar a la libre de escala. Aquí tenemos
número de países, y acá tenemos número de medallas. Entonces vemos que la mayor cantidad de, digamos, los que obtienen pocas medallas son la mayoría, mientras los que obtienen más de 100 son muy pocos. En fin, la estructura libre de escalas, en particular de la web, es en parte la razón por la cual Google trabaja de manera tan eficaz. Pero también explica el éxito de otras redes libres de escala que existen en la naturaleza. Y es que la WWW, igual que las redes sociales, igual que otras redes que hemos visto que son redes libres de escala, comparten la propiedad que pequeño es el mundo, lo cual implica que se puede llegar de un nodo a otro en escasos saltos. Entonces, esta forma parte de las características que se derivan del alto agrupamiento de estas redes. No así una red aleatoria que tiene un bajo agrupamiento y que también tiene una longitud promedio entre nodos alta. Esto, por lo tanto, explica en parte el gran éxito de la búsqueda que realiza Google en la WWW. Para terminar, cabe resaltar que todas estas redes libres de escala, las redes que comparten la propiedad que pequeño es el mundo, son similares a fractales, porque si nosotros nos concentramos en una pequeña sección de la red y le damos aumento, vamos a ver que esa sección aumentada más o menos tiene la misma forma que la red original antes de este aumento. Eso se debe a que se va a volver a repetir la existencia de nodos concentradores o hubs, y esta estructura va a prevalecer cada vez que hacemos un aumento. Entonces, en cierto sentido, estas redes son similares a los fractales. Para terminar, hay que comentar algunos aspectos sobre las distribuciones que pues dejamos pasar por alto, pero que ahora podemos repasar muy rápidamente. El hecho de que en las distribuciones normales la mayoría de los eventos ocurren en la parte media, ¿verdad? Aquí lo tenemos en diferentes curvas gaussianas, por ejemplo esta que tengo en rojo, cuya media es 0. La mayoría de los eventos ocurren alrededor de 0 y muy poquitos en los extremos. Esto se debe a que sus colas pues son prácticamente 0, ¿verdad? Entonces los eventos en las colas son improbables. Por otro lado, en la distribución libre de escalas, en la distribución de ley de potencias, vemos que en realidad estas colas sí permiten la aparición de fenómenos extremos. Es decir, estas colas no son tan insignificantes, de hecho por eso se denominan como colas pesadas, y permiten que los eventos de los extremos ocurran con mayor probabilidad que en una distribución normal. De hecho, las distribuciones de ley de potencias o libres de escala son más normales que las distribuciones normales, es decir, son más frecuentes en la vida real que las distribuciones de tipo gaussiana. En fin, aquí un comentario de Paul Krugman del New York Times. Pocos economistas vieron venir nuestra actual crisis, pero esta falta de previsión fue el menor de los problemas en el campo. Más importante fue la ceguera de la profesión económica ante la posibilidad real de fallas catastróficas en la economía. Es decir, una visión alrededor de la realidad que está asociada con la normalidad, con las distribuciones normales, pues no considera los eventos aparentemente improbables desde el punto de vista de la distribución normal. Pero ya hemos visto que la realidad no siempre tiene distribuciones normales, más bien son más frecuentes las distribuciones libres de escala. Por lo tanto, esos fenómenos excepcionales son más probables en el mundo real que en el mundo modelado por las distribuciones normales. Así, ya hemos visto que las ciudades contra su población es un ejemplo de distribución que sigue la ley de potencias, es decir, una distribución libre de escalas, pero también tenemos a los terremotos contra su magnitud,
al número de caídas de la bolsa de valores contra su magnitud, al número de individuos contra su ingreso económico y finalmente el número de textos contra la amplitud de su vocabulario. Todos estos son ejemplos que encontramos en la vida real de distribuciones que siguen la ley de potencia.